Yo hablo lo mismo que los demás, eso seguro. Señorías, muy buenos días de nuevo. Yo creo que estamos ante un debate esencial, el que más inquieta a los ciudadanos, y es qué pasa con el Gobierno, con los ingresos y con los gastos. Esta es la mayor de la política y, por lo tanto, agradezco al Gobierno esta presentación hoy aquí, porque creo que toca hablar hoy y seguir hablando de ello en los próximos meses, cuando tengan que presentar las propuestas legislativas pertinentes. Mi opinión es que este Gobierno, como otros, se equivocan en no prever la situación de la economía y en no tomar decisiones a tiempo. En mayo del 2010 cambió el panorama de la economía de Europa en virtud de un análisis y de un acuerdo de los órganos que gobiernan la Unión, que establecieron una política frente a la crisis esencialmente basada en el ajuste fiscal, ya cada vez más discutido. A partir de aquel momento se sabía que entrábamos en un proceso inacabado de recortes y de subida de impuestos. Esta es la razón por la que el Gobierno de España sube el IVA en la península y nosotros desaprovechamos la oportunidad para hacer lo propio y mantener el diferencial fiscal. Porque lo fácil en la política fiscal es mirar para el otro lado y culpar a los demás. Algunos no estábamos aquí, pero dijimos que aquí era un buen momento para haber hecho lo propio porque se veía venir lo que luego nos ha ocurrido. Por cierto, algunos recogieron firmas por las calles y plazas de España en contra de la subida del IVA que ahora ellos promueven, por las mismas razones que lo hizo el anterior Gobierno, por requerimiento de las políticas de ajuste, por requerimiento de las políticas de estabilidad. Lo que es la vida. El Gobierno de Canarias perdió la oportunidad en aquel momento de hacer esta tarea, pero la perdió también en diciembre, cuando discutimos aquí la Ley de Presupuestos del 2012 y donde el que les habla en nombre de su grupo presentó una enmienda a la totalidad con propuestas concretas de incrementos fiscales selectivos y progresivos para tratar de paliar lo que era absolutamente inevitable, y es la caída de ingresos de esta comunidad. No había que tener mucha imaginación para saber que las previsiones de la economía española y canaria iban a peor y que el presupuesto estatal se tenía que someter a unas políticas de ajuste que con una economía en recesión pues significa lo que significa. Tampoco algunos teníamos dudas que el Gobierno de España, de nuevo, trataría mal a esta tierra. Creo que si en esas dos oportunidades se hubieran hecho las tareas, hoy estaríamos hablando de otras cosas. Hoy no estaríamos obligados a una subida precipitada, muy significativa, y a unos recortes inaceptables de haber hecho en tiempo y forma lo que tocaba hacer. En política, y en política económica, y en política fiscal, hay que tomar las decisiones cuando tocan, y no cuando convienen, porque si no se pagan las consecuencias. Por eso he de decirle, señor consejero, que aún reconociendo y conociendo los márgenes de este Gobierno, nosotros no compartimos esta subida fiscal que ustedes hacen tarde y mal. Tarde porque el momento procesal oportuno era la Ley de Presupuestos, porque entonces podíamos haber hecho una subida más moderada. Y lo hacen mal porque además no se han tramitado los procedimientos y los debates pertinentes previos. Cierto es, y me alegro de ello, que aunque de manera precipitada y forzada han llegado ustedes, al parecer, a un razonable acuerdo con ayuntamientos y cabildos en relación a la distribución de los recursos del bloque de financiación canario. Digo, a un razonable acuerdo que tiene sus flecos y que veremos, creo, hoy en una proposición no de ley. Me alegro de, aunque haya sido de esa manera, hayan cerrado un principio de acuerdo, si no con todos, al menos parece que con la mayoría. Pero nosotros no podemos compartir la subida que ustedes proponen, especialmente en relación al impuesto general indirecto canario en su tipo reducido. Nosotros dijimos ya aquí en diciembre que esa franja de impuestos no debía tocarse porque afecta al consumo básico de familias empobrecidas, que son los alimentos congelados, que es lo que come la inmensa mayoría de la gente. Y creíamos que ese tipo no había que tocarlo, y menos tocarlo en un 50% de incremento. Sé que tiene capacidad recaudatoria. Me ha costado averiguarlo, lo sé.
Digo, me ha costado averiguarlo porque no hay manera de sacar información de la pasada legislatura del Departamento de Hacienda, porque yo había solicitado esta información en su momento justamente para evaluar la capacidad de impacto de cada tramo de los impuestos del IGI. En cualquier caso, nosotros no estamos de acuerdo en la subida del 2 al 3% del tipo reducido porque afecta a la mayoría social, a los más débiles. Y menos estamos de acuerdo que sea la subida porcentualmente más significativa, un 50%. Nosotros dijimos en diciembre que había que subir el tipo general del 5 al 6. Ustedes lo suben ahora de forma precipitada del 5 al 7. Y, por lo tanto, creemos que eso se podía haber evitado si se hubiera cobrado el impuesto a lo largo de todo el año fiscal y no medio año. Es decir, podíamos haber solventado el problema con el 1% de incremento y no con el 2%. Y estamos en contra de la escasa reducción, aunque sabemos su significación recaudatoria, de los tipos incrementados. Hay que lanzar a la ciudadanía el mensaje es claro, que las cosas que no son básicas tienen que pagar más impuestos. Y el 9 y el 11 es poco. Nosotros proponemos el 11 y el 15. Y lo dijimos también en nuestra enmienda a la totalidad. Aunque su capacidad recaudatoria sea escasa, hay que lanzar este mensaje. Quien está dispuesto a comprarse un coche de lujo, pues paga el 11 o paga el 15. O el 13, perdón. De manera que creemos que esa distribución no es la más pertinente. Pero sobre todo, señor consejero, ya lo discutiremos aquí cuando vengan las normas pertinentes, nosotros creemos que este retraso en la toma de decisiones, por razones de oportunidad política o de oportunismo político, el PP lo hizo con el PSOE, con el IVA peninsular, y ustedes lo hicieron con el IGI en relación al Partido Popular para que la ley de presupuestos fuera la culpable de las subidas de impuestos. Una cosa y otra yo la critico, me parece mal. De manera que los recortes a los que se tiene que someter esta comunidad son efectivamente inaceptables, aunque hay cosas que aclarar y ahora le haré algunas preguntas. Pero nosotros no podemos compartir en que ahora, de forma precipitada, se suban los impuestos y que esto pase por bajar más la masa salarial de los trabajadores públicos. Creemos que esto es un contratiempo, primero, para los derechos consolidados de los trabajadores públicos, que hacen funciones muy relevantes, muy significativas en la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, que además lo hacen en unas condiciones no precisamente sobrados de recursos, y nos parece mal que paguen los platos rotos de esta situación, porque se conformarán los trabajadores públicos canarios en los que peor situación tengan en su masa salarial de consolidarse esta rebaja del 5%, a la que se le suma la del 2010 del Gobierno de España y las congelaciones y las pérdidas de poder adquisitivo en el resto de los años transcurridos. De manera que no podemos compartir que paguen los platos rotos los trabajadores públicos. Creemos, señor consejero, que no se tomaron las decisiones en el 2010 por puro oportunismo, no estaba usted, estaban otros. Se rebajaron impuestos indebidamente, de forma irresponsable, sucesiones y donaciones, impuestos de patrimonio, impuestos de sociedades, IRPF, aquello de que... Sí, estoy en el Estado, yo estoy hablando del Estado. El de sucesiones y donaciones fue aquí, la bonificación. De manera que aquello que se decidió entonces tiene consecuencias ahora y no podemos compartir de entrada, a no ser que se explique y se cambien algunos parámetros relevantes, lo que ahora estamos sufriendo. Y aprovecho para preguntarle dos o tres cuestiones que subyacen en el debate que yo sé que no son de mayoría, ¿no? Es decir, usted reitera, y yo lo creo, que esta comunidad pierde 453 millones de financiación autonómica. Eso no aparece como tal en los presupuestos, eso aparece en los balances entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, en las cantidades a cuenta, en las devoluciones, etcétera. Para que eso sea así, señor presidente, al final lo de los minutos, ¿existe o no existe? Señora diputada, los minutos siempre existen. Otra cuestión es que se le den o no. Conforme al consultado con el presidente, el acuerdo son 2 minutos y 2 minutos de más tiempo. Bueno, pues me refería a eso y me entiende perfectamente. Me refería a los 2 minutos que hemos pactado para continuar con este debate. Sí. De manera, señoría, para que se produzca una reducción de 453 millones, aquí tiene que estar pasando algo.
Y yo deduzco, porque usted no ha sido muy claro con esto, que la disposición adicional segunda de la Ley de Financiación Autonómica del año 2009, en aquel referente le están contabilizando recursos del REF como financiación autonómica. Si no, no acabo de entender cómo se pueden perder 453 millones de un zapatazo del 2011 al 2012 en financiación autonómica. Yo no digo que no sea así, lo que digo es que lo explique. ¿Qué interpretación ha hecho la Administración General del Estado para reducir de semejante cantidad en recursos de financiación ordinaria de esta comunidad? ¿Qué interpretación se han hecho los responsables del Ministerio de Hacienda para que se produzca esta bajada tan significativa, que en términos porcentuales debe estar sobre el 14 o el 15%? De manera que yo me gustaría que nos aclarara esto. Yo me creo que hay 453 o 55 millones menos en financiación autonómica. Evidentemente, conozco las reducciones en los otros elementos que esta comunidad pierde en relación a la ley en tramitación en las Cortes Generales, porque es así que tengo fuentes de información suficientes, pero nos gustaría conocer ese tema. Y también me gustaría que nos explicara un poco más, aunque he visto en la prensa razonablemente en qué consiste el principio de acuerdo ayuntamientos, cabildos y gobierno en relación al incremento de los recursos del IGIC en este periodo hasta el 2016, quiero entender, y su distribución. Que lo explicara un poco más si fuera posible, porque son elementos esenciales. Y acabar diciéndole, señor consejero, nosotros creemos que la política fiscal es decisiva, es determinante, y creemos que la política fiscal en España ha sido mala, escasamente progresiva, que ha recargado las rentas del trabajo y poco a las rentas del capital. Creemos que la fiscalidad es fundamental para redistribuir riqueza y para garantizar servicios e infraestructuras públicas. Creemos que habrá que redefinir mucho el modelo fiscal canario y español en el próximo futuro para hacerlo más justo, pero creemos que esta subida precipitada, atropellada, no prevista por razones de táctica política, no son buenas ni para la economía, como bien decía usted, me decía a mí hace aquí unos meses que iba a deprimir la demanda, ni le cuento yo ahora la depresión de la demanda con esta subida precipitada de los impuestos canarios y la reducción de la masa salarial de los funcionarios. Esto sí que va a deprimir en estos 6 meses terribles de depresión económica.